Tenemos la distancia de frenado, que sería la distancia que transcurre desde que el conductor pisó el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene por completo. Esta distancia va a depender de la velocidad, del estado de los neumáticos, del peso transportado, de las condiciones climáticas, de la forma de frenado, de la suspensión del vehículo, de la inclinación de la calzada y del tipo de vehículo. Son muchos los factores que van a incidir. La fórmula para calcular la distancia de frenado sería la velocidad al cuadrado dividida por el factor 170. Por ejemplo, si un conductor circula a 90 km por hora, se multiplica 90 por sí mismo y luego se divide en 170. Acá está el ejemplo: 90 por 90 dividido en 170 nos arroja como resultado 47,6. Esto quiere decir que si vas a 90 km por hora, desde el momento en que pisas el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene, van a pasar 48 metros aproximadamente. Como ejemplo número 2, tenemos: si el conductor va a 120 km por hora, multiplicamos 120 por 120 y se divide en 170, arrojando como resultado 84,7 metros. Esto quiere decir que si vas a 120 km por hora, desde que pisas el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene, van a pasar 85 metros aproximadamente. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Eso deben memorizarlo porque hay varias preguntas que tienen relación con esto. Esto quiere decir que si la velocidad del vehículo se duplica, la distancia de frenado que se requiere aumentará 4 veces más. Si la velocidad del vehículo se triplica, la distancia de frenado que se requiere para frenar aumentaría 9 veces. Y si la velocidad del vehículo se cuadruplica, la distancia de frenado que se requiere aumentará 16 veces. Aquí vamos a desglosar lo que vimos anteriormente. Si el vehículo acelera y su velocidad pasa de 30 km por hora a 60, quiere decir que la velocidad se multiplicó 2 veces, se duplicó, y por lo tanto la distancia de frenado va a aumentar 4 veces más. Pero para que se entienda mejor, vamos a realizar el cálculo. A 30 km por hora se multiplica 30 por 30 y se divide en 170, lo que nos daría 5,2 metros o 5 metros aproximadamente. Si aumentamos la velocidad a 60, se multiplica 60 por 60 dividido en 170, lo que nos daría 21,1 metros o 20 metros aproximadamente. Esto quiere decir que si nosotros duplicamos la velocidad, la distancia de frenado no se duplica, se cuadriplica, como aparece acá en el ejemplo. Mientras mayor sea la pendiente que tenga el camino, mayor será la distancia de frenado que vas a requerir para detener el vehículo, lo que sería bastante lógico si ves el gráfico que se muestra acá. Si el estado de los frenos o de los neumáticos no es el óptimo, la distancia de frenado también va a aumentar, no va a ser la misma, porque no va a tener tanto agarre, no va a tener tanta adherencia. Mientras mayor sea el peso que se transporte en el vehículo, mayor también será la distancia de frenado que se va a requerir para detener el vehículo. Y también tenemos que mientras mayor sea tu conocimiento o tu experiencia o tu habilidad de frenar, menor va a ser la distancia que vas a requerir para poder detener tu vehículo. Considerar que las condiciones climáticas también van a jugar un papel en la distancia de detención. Por ejemplo, si un automóvil es conducido a 90 km por hora sobre asfalto seco, la distancia de reacción es de 25 metros y la distancia de frenado serían de 48 metros aproximadamente. En este caso, la distancia de detención, que es la suma de los dos valores, sería de 73 metros. Si este mismo automóvil fuera conducido a la misma velocidad pero en asfalto mojado, la distancia de reacción se mantiene, que serían los 25 metros. Sin embargo, la distancia de frenados va a aumentar a 105 metros. En este caso, sumamos 105 más 25 y nos da como distancia de detención mínima 130 metros aproximadamente. Cuando la calzada está helada, la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, por lo que vas a necesitar una mayor distancia de seguimiento con el vehículo que va adelante y bajar tu velocidad. También debes evitar frenar y acelerar constantemente, porque eso podría provocar pérdida del control del vehículo. La niebla reduce la visibilidad y cuando es muy espesa prácticamente la elimina. Además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse en el pavimento y por consiguiente existe el peligro de deslizamiento al igual que cuando comienza a llover. Por lo tanto, deben memorizar o deben comprender o aprender que cuando llueve o hay niebla, la distancia de detención va a ser casi el doble que en condición normal. Y cuando la calzada está helada, la distancia de detención va a ser hasta 10 también la fuerza centrífuga,
que es un efecto que se produce al conducir por una curva y que tiende a sacar el vehículo de la pista. La magnitud de esta fuerza depende directamente de la velocidad que lleve el vehículo e inversamente del radio de la curva. Mientras más velocidad lleve el vehículo, mayor será la tendencia de este a salir de la pista o de la curva. Y en la gráfica se puede apreciar, es el mismo tipo de curva, pero si el vehículo que va con la flecha de color verde toma la curva a 50 km por hora, la puede tomar con facilidad. En cambio, en la misma curva, si el vehículo va a 100 km por hora, como se indica en la flecha verde, no va a poder tomar la curva con suavidad y su vehículo se va a salir de la pista o de la curva. También tenemos que mientras más pequeño sea el radio de la curva, que es lo mismo decir que si es más cerrada, mayor será la magnitud de la fuerza centrífuga. Y acá se puede ver en el ejemplo, tengo una curva cerrada, que es prácticamente una curva en U, y una curva que va hacia la derecha. Si ustedes van a una velocidad muy fuerte, muy rápida, el vehículo se va a salir de la pista y no va a poder tomar la curva. En cambio, si ustedes bajan la velocidad, la fuerza centrífuga se reduce y van a poder tomar la curva como corresponde, como se puede apreciar ahí con el gráfico de la derecha donde está la flecha verde. Así como los conductores de vehículos motorizados deben cumplir con normas para evitar accidentes de tránsito, nosotros los peatones tenemos obligaciones. Hoy recordaremos algunas de ellas. Todos los peatones debemos circular por veredas o bermas, evitando transitar al borde de la pista. No expongamos nuestra vida. Cuando crucemos una pista, hagámoslo por las intersecciones señalizadas, como cruceros peatonales o utilizando el semáforo. Si estamos en una vía rápida, utilicemos los puentes peatonales. Nunca crucemos intempestivamente ni entre dos vehículos. Tengamos en cuenta, el derecho de paso del peatón sobre cualquier vehículo se produce cuando la vía no se encuentra semaforizada, señalada o no está controlada por la policía de tránsito. En estos casos podemos cruzar, pero siempre que los carros se encuentren a una distancia no menor de 40 metros en calles y 60 metros en avenidas. Bajo ninguna circunstancia los peatones tenemos preferencia sobre vehículos de emergencia, tales como bomberos, ambulancias y policiales. Tampoco si se trata de vehículos oficiales que hagan uso de las señales correspondientes. Cuando subimos o bajamos de un vehículo, también debemos cumplir algunas reglas. Por ejemplo, bajar solo cuando el vehículo esté completamente detenido y siempre que éste se ubique en el carril derecho de la vía. Exijamos a los conductores que se estacionen adecuadamente para no bajar en medio de la pista. Recuerda que según el reglamento de tránsito, un peatón infractor puede recibir una multa por parte de la policía según la infracción que cometa. Evitemos accidentes de tránsito, exijamos y cumplamos la norma. Hola Ana. Hola Luz, iniciamos. En el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre los derechos de los peatones. Peatón es la persona que transita a pie por la vía pública o mejor dicho, en la calle. Todos en algún momento asumimos el rol de peatones. Al pasear por la calle no podemos evitar cruzar por avenidas, esquivar vehículos o cederles el paso. Desafortunadamente, al momento de encontrarnos frente a un vehículo en movimiento, somos vulnerables. Es por eso que existen los derechos de los peatones. Algunos de ellos son: derecho de paso en todas las intersecciones, en las zonas con señalamientos para tal efecto y en aquellos en el que el tránsito vehicular se encuentre controlado por dispositivos electrónicos o por policías viales. derecho de paso sobre las aceras de las vías públicas y por las calles o zonas peatonales. Derecho de orientación, que se traduce en la obligación a cargo de los policías viales de proporcionar la información que se les solicite sobre señalamiento vial, ubicación de calles y las normas que regulan el tránsito de personas o cosas. Derecho de asistencia o auxilio, el cual consiste en la obligación de los ciudadanos y los policías viales de ayudar a los peatones menores de 10 años, a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad para ayudarles a cruzar las calles. Los policías viales deberán acompañar a los menores y discapacitados hasta que completen el cruce completo. Derecho de preferencia, que consiste en el paso otorgado a los peatones en las intersecciones, en las que no exista señalamiento o policía vial. Los conductores harán alto total para ceder el paso a los peatones que se encuentran en el arroyo de circulación. Este derecho de paso preferencial lo tendrán en todo momento el peatón, en las bocacalles, avenidas y otras vías de tránsito, no así en las vías rápidas, donde acatarán los señalamientos específicos. Las aceras de la vía pública solo podrán ser usadas para el tránsito de peatones
a excepción de los casos autorizados de manera expresa. Las personas con movilidad reducida gozarán de algunos derechos y preferencias en las intersecciones, pasos peatonales, cruces y donde no existan semáforos. Gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso y mantenerse detenido hasta que concluya el cruce. En esta ocasión les hablamos sobre los derechos de los peatones. En el próximo programa les hablaremos sobre las obligaciones. Esperen nuestro reporte. Muchas gracias. Como vimos en el video anterior, el transporte ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de las civilizaciones. Es por eso que en este video vamos a explicar cada uno de los elementos que lo componen. Pero antes es necesario tener en cuenta algunas definiciones. Empecemos por lo que es la ingeniería de transporte, la cual es una aplicación de los principios tecnológicos y científicos a la planeación, al proyecto funcional, a la operación y a la administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte, con el fin de proveer la movilización de personas y mercancías de una manera segura, rápida, confortable, conveniente, económica y compatible, por supuesto, con el medio ambiente. Pero como el objetivo de este curso es la ingeniería de tránsito, veamos también su definición, para poder determinar cuáles serían las diferencias. La ingeniería de tránsito es aquella fase de la ingeniería de transporte que tiene que ver con la planeación, el proyecto geométrico y la operación del tránsito por las calles y carreteras, sus redes, terminales, tierras adyacentes y su relación con otros modos de transporte. De acuerdo a esta definición, la ingeniería de tránsito es un subconjunto de la ingeniería de transporte. Y es que la ingeniería de transporte es un sistema muy complejo que requiere que se explique cada una de sus partes. Existen dos premisas básicas para el análisis de los sistemas de transporte global. La primera es: el sistema global de transporte de una región debe ser visto como un sistema multimodal simple. Y la segunda: el análisis del sistema de transporte no puede separarse del análisis del sistema social, económico y político de la región. Al analizar detalladamente estas premisas, podemos inferir que para el análisis del sistema global de transporte se debe considerar todos los modos de transporte, ya que se pueden realizar cambios de modo durante un viaje. Todos los elementos del sistema global de transporte, dentro de los que encontramos las personas, las mercancías a ser transportadas, los vehículos en que son transportados, las redes de infraestructura sobre cuál se movilizan y las terminales y los puntos de transferencia. También tenemos todos los movimientos a través del sistema, incluyendo los flujos de pasajeros y de mercancías desde todos los orígenes hasta todos los destinos. Y por último tendríamos el viaje total desde su origen hasta su destino. Los sistemas de transporte están divididos en varias categorías y cada categoría dispone de sus modos de transporte. Empecemos hablando del sistema carretero. Este sistema se desarrolla a través de las calles y carreteras e incluye los modos de transporte: camión, autobús, automóvil, motocicleta, bicicleta, entre otros. En este sistema se moviliza entre el 81 y el 83% de la carga y pasajeros de Colombia, debido a su alta accesibilidad, y es uno de los que más inversión tiene año a año del presupuesto nacional para construcción y mantenimiento de infraestructura. Sistema de transporte ferroviario. Dentro de este tenemos el ferrocarril y el metro, siendo el primero dedicado principalmente para el transporte de carga en Colombia por las compañías mineras y de producción de caña, y el segundo para el transporte regional y urbano de pasajeros. A pesar de que puede desplazar grandes cantidades de pasajeros y carga, requiere de una infraestructura costosa, por lo que no es muy implementado en el país. Sistema de transporte aéreo.
Dentro de este sistema encontramos la aviación comercial, que se encarga del transporte de carga y de pasajeros, y la aviación general, que transporta principalmente pasajeros. Este sistema de transporte tiene como ventaja la alta velocidad de desplazamiento, pero sus costos de operación limitan su implementación generalizada. Sistema de transporte acuático. Dentro de este sistema encontramos a los barcos que transportan tanto carga, aquí tenemos a los contenedores y petroleros, como personas, donde tendríamos a los cruceros. También encontramos a los de cabotaje y fluvial, en los cuales tendríamos a las lanchas y barcazas. Este sistema de transporte es el de menor velocidad de todos, pero también es el de menor costo por unidad transportada. Por último, tendríamos el sistema de flujos continuos. Dentro de este tenemos los modos ductos, bandas y cables. Generalmente, estos tienen una eficiencia muy alta, pero lo limitan los puntos de acceso y las pocas rutas de que disponen. Transportan principalmente cargas como materiales sólidos, líquidos y gases, pero también pueden ser usados para transporte de personas, como lo son los telesféricos o las escaleras mecánicas. Cada uno de los anteriores se evalúa en función de su ubicación, movilidad y eficiencia. Su ubicación porque es necesario conocer el grado de accesibilidad al sistema, su facilidad de rutas directas entre puntos extremos y facilidad para acomodar un tránsito variado. Su movilidad, ya que se requiere establecer la cantidad de tránsito que puede acomodar el sistema, hablamos de su capacidad, y la rapidez con que se puede transportar. Y su eficiencia debido a la relación entre los costos totales del transporte y su productividad. El transporte es un sector de la economía nacional y mundial que es dinámico y está compuesto por una serie de elementos que se relacionan entre sí. Estos elementos son el sistema de transporte, que pueden ser el carretero, el ferroviario, el aéreo, el acuático o el de flujo continuo que acabamos de ver. El sistema de actividades, que es el patrón de actividades sociales, económicas que se desarrollan en la región. Y la estructura de flujos, que corresponde a los orígenes y destinos, rutas y volúmenes de personas y cargas que se mueven a través del sistema. La relación entre estos elementos persigue un objetivo común, que es prestar un servicio que permita el desplazamiento eficiente, económico y seguro de personas y bienes. Dentro de estas relaciones tenemos los flujos que se presentan en el sistema son producto de la interacción entre el sistema de transporte y el sistema de actividades. Es decir, que si lo vemos en forma gráfica sería así. También tenemos que los flujos causan cambios a largo plazo en el sistema de actividades a través del patrón de servicios ofrecidos y de los recursos consumidos en proveerlos. Es decir, que se vería de esta forma. Y por último, tenemos que los flujos observados en el tiempo generan cambios en el sistema de transporte, obligando a los operadores y al gobierno a desarrollar nuevos servicios de transporte o que modifiquen los existentes, que en la gráfica se vería de esta forma. Ahora hablemos del alcance de la ingeniería de tránsito, para que se pueda hacer un contraste con la ingeniería de transporte. La ingeniería de tránsito se encarga del estudio de las características del tránsito, ya que se analizan los diversos factores y las limitaciones de los vehículos y los usuarios como elementos de la corriente de tránsito. Dentro de esta se puede investigar la velocidad, el volumen y la densidad, el origen y el destino de los movimientos, la capacidad de las calles y carreteras, el funcionamiento de pasos a desnivel, terminales, intersecciones. Se analizan también los accidentes, entre otros. También tenemos la reglamentación del tránsito. En estas se deben establecer las bases para los reglamentos de tránsito.
por lo que se debe estudiar las reglas en materia de licencias de conducción, responsabilidad de los conductores, peso y dimensiones de los vehículos, accesorios obligatorios, la revisión periódica de estos vehículos y el comportamiento en la circulación. También tenemos que estudiar los señalamientos y dispositivos de control. Este aspecto tiene por objeto determinar proyectos, construcción, conservación, uso de las señales, dispositivos de control, entre otros. Estos estudios deben complementarse con investigaciones de laboratorio. Aunque el técnico del tránsito no es el responsable de la fabricación de estos elementos, a él le incumbe su alcance, promover su empleo y juzgar su eficiencia. Ahora hablemos de la planeación vial. El punto de vista del ingeniero de tránsito debe ser tenido en cuenta en toda programación urbanística y en toda planeación de política económica, y este a su vez debe tener en cuenta las exigencias de la seguridad y de las actividades económicas e industriales, entre otras. Esta puede ser urbana o rural. Administración vial. Es necesario examinar la relación entre las distintas dependencias públicas que tienen competencia en materia vial y actividad administrativa al respecto. Aprenderemos 10 normas de tránsito para ciclistas en la ciudad que debemos tener en cuenta. Empecemos. Primero, no tienen permitido transitar sobre aceras, puentes o espacios destinados al tránsito exclusivo de peatones. Los ciclistas deben movilizarse por las vías permitidas o por las que estén especialmente diseñadas para ellos. Segundo, aquellos ciclistas que transiten en grupo deben hacerlo uno detrás de otro. Tercero, deben tener chalecos reflectivos de identificación cuando se transiten entre las 6 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente y cuando exista poca visibilidad, además de llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y en la parte trasera que reflejen luz roja. Cuarto, transitar por la derecha de las vías a distancia mínima de 1,5 metros del tráfico. Está prohibido el uso de los carriles exclusivos para servicio público. Quinto, tiene prohibido sujetarse de otro vehículo o movilizarse cerca de otro automotor más grande que impida la visibilidad de los conductores que transitan en sentido contrario. Sexto, deben cumplir con las normas de tránsito, señales y los límites de velocidad. Deben atender los avisos de pare y no deben transitar en contravía. Séptimo, deben usar señales manuales como: primero, extender el brazo izquierdo horizontalmente para cambiar de carril o cruzar a la izquierda. Para cruzar a la derecha, puedes formar una escuadra con el brazo izquierdo o estirar la mano a esa dirección. De esta forma estarás indicando un cambio de carril. Formar una escuadra con el brazo izquierdo y la mano hacia abajo en caso de reducir o detener la bicicleta. El ciclista deberá detener su bicicleta y con la mano hacer una señal de siga a los peatones cuando estos lleven la vía. Octavo, tienen que usar como medida de protección el casco de seguridad según lo disponga el Ministerio de Transporte. Noveno, no pueden transitar con acompañante a menos que cuenten con dispositivos especiales para la conducción de personas. Tampoco pueden llevar objetos que disminuyan la visibilidad o que impidan la correcta conducción. Décimo, no pueden adelantar por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles y deberán usar la calzada libre a la izquierda para sobrepasar los vehículos. Del uso del casco para motociclistas. No usar el casco a la hora de conducir una motocicleta aumenta dramáticamente tus probabilidades de mortalidad. Anualmente, cientos de motociclistas sufren daños cerebrales irreparables como resultado de no usar el casco protector. El casco salva tu vida al evitar traumas y heridas devastadoras y discapacitantes en tu cabeza. Sin embargo, ¿sabías que en gran porcentaje de los accidentes graves de motociclistas, el casco sale expulsado porque la talla o el ajuste no son los adecuados?
No todos los cascos protegen igual. Sigue estas recomendaciones para asegurarte de que tu casco pueda salvarte la vida en caso de un accidente. Siempre usa un casco de tu talla. Para verificar esto, usa solo un casco que te quede ajustado pero sin incomodar. Revisa el acolchado protector interno. Entre más área abarque el acolchado de material duro, más seguro es el casco. Recuerda que el acolchado blando no protege, es solo para tu confort. Asegúrate de abrocharlo correctamente. Invierte en tu vida. Si el precio del casco es muy bajo o te lo venden en la calle, seguramente el casco no te protegerá en caso de un accidente. Nunca debe comprarse un casco que no esté homologado, pues será aumentar las lesiones en vez de disminuirlas. Infórmate, muchos cascos dicen ser homologados sin serlo. El uso correcto del casco es vital. No juegues con tu vida. Si vas a manejar una moto, siempre usa el casco. Recuerda que hacerlo puede salvarte, porque en la vía está la vida. Tu vida es tu responsabilidad. Salvemos vidas. Las reglas están hechas para cumplirse, pero sin duda existen quienes no lo tienen claro. La circulación en las calles no es la excepción. La prisa, el espacio, la congestión, falta de tolerancia, exceso de confianza, entre otros, son la principal causa de accidentes viales, pero sobre todo el desconocimiento. Comencemos por la base, la jerarquización vial. Esta se distribuye según la vulnerabilidad o probabilidad de mayores riesgos. Al final, están todos los usuarios de transporte particular automotor. En ese grupo se encuentran usted y su automóvil, pero también usuarios de motocicletas. En las grandes ciudades suele ser complicada la convivencia entre los integrantes de este último sector. Es imperante que estos actores comprendan que todos tenemos el mismo derecho en las calles y que los autos sepan proteger a las motos y viceversa. Pero, ¿qué hay del reglamento para motociclistas? Solamente era una infracción. Ahora, si no trae el casco, es motivo de que nos llevemos la motocicleta al corralón. Este accesorio marca la diferencia entre sobrevivir o no. Además, existe un área especial. El denominado cajón de espera, el motocajón o bicicajón. El reglamento contempla que en caso de que lleguemos a un semáforo y la circulación se encuentre detenida, el motociclista podrá circular entre carriles para posicionarse en ese espacio. Únicamente pueden colocarse bicis y motocicletas. Pasemos a la controversial circulación entre carriles. Cuando van circulando, lo que se prohíbe es ir entre carriles, ¿sí? Sin embargo, el rebasar sí está autorizado como cualquier otro vehículo. No necesitan el mismo espacio que utilizaría un vehículo compacto. Debido a las proporciones de una motocicleta, es difícil para un ciudadano común determinar al responsable en caso de accidente. Cuando hay un choque entre una motocicleta y un vehículo, dicen, ay, es que atropellaron al de la moto. No, no es cierto, no lo atropellaron. Hubo un choque entre dos vehículos automotores. Ya conocimos los derechos del motociclista. Ahora determinemos sus responsabilidades. El reglamento nos habla, en algunos casos específicos, de que motocicletas menores a 250 centímetros cúbicos no pueden circular en las vías de acceso controlado. No pueden ir haciendo caballitos, no pueden ir quemando llantas, no pueden ir haciendo arrancones. Es importante diferenciar a un motociclista particular de un repartidor, por ejemplo, de comida a domicilio. Es bien sabido que las empresas piden a sus empleados una entrega rápida a fin de cumplir con promociones y para eficientar los pedidos, pero esto ha creado una mala fama a todos en el sector. Las normas de circulación garantizan el orden en el tránsito. Es fundamental conocer cuáles son las prioridades de paso que indica la ley. En las rotondas, ¿quién tiene prioridad de paso? Normalmente, la prioridad de paso la tiene el vehículo que viene por la derecha. En las rotondas, dicha prioridad corresponde a quien se encuentra circulando por ella sobre quien intenta ingresar. Si circulo en una avenida, ¿tengo prioridad de paso? De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, tiene prioridad de paso quien circule por la derecha de la vía perpendicular. ¿Qué diferencia existe entre la señal de ceda el paso y la de pare? La señal de pare indica que se debe detener la marcha a cero para comprobar que no circulen vehículos próximos al cruce. La señal de ceda el paso, en cambio, indica que se debe disminuir la velocidad y ceder el paso hasta tanto se encuentre un lugar en la vía principal. ¿Las ambulancias tienen prioridad de paso? Las ambulancias u otro vehículo de emergencia cuentan con prioridad de paso mientras se encuentren en servicio con las correspondientes señales auditivas activas. En caso contrario, cuentan con las mismas prioridades que un vehículo convencional.
Respetar las prioridades de paso previene siniestros y favorece la circulación fluida de vehículos.